Muy buenos días por estar aquí conectado con toda Latinoamérica para contar, hablar y analizar de lo que está pasando en Chile. La salida de la ministra de Justicia, Marcela Ríos, tras además que se anuncie una acusación constitucional que puede todavía seguir en curso. Sabemos que las acusaciones constitucionales pueden presentarse hasta 3 meses después de la salida de un ministro o de una ministra. Falta de prolijidad, a su juicio, ¿fue eso lo que pasó con los indultos? A ver, Lucía, yo creo que es muy importante contextualizar mínimamente que se trata de un presidente que todavía no llega a su primer año de gobierno. Es un presidente muy joven, de hecho es el presidente más joven de América Latina, probablemente es el segundo presidente más joven del mundo. Ujú. El presidente tiene una coalición de gobierno que trata de llevarse bien, pero no lo logran. Se habla de que el gobierno está dividido en dos almas, Dos ¿no? almas. Un alma que va un poco más a la izquierda, que está encabezada por el Partido Comunista y otros partidos más pequeños, y otra alma que viene de lo que fueron los 30 años de los gobiernos posteriores a la dictadura militar. El presidente llega al poder conviviendo con estas dos coaliciones. Mi impresión es que con el tiempo lo que uno va viendo es que cuesta hacer conversar a las dos coaliciones. Ujú. El año 2022, que fue un año muy duro en general para el mundo, pero lo ha sido muy duro también para Chile, no solo por el estallido social, sino que por la pandemia y porque nosotros queríamos tener una nueva constitución. Y sin embargo, la nueva constitución fue rechazada masivamente en un plebiscito y el presidente estaba muy unido a la idea de una nueva Ujú. constitución. Cuando el presidente termina este año indultando a 13 personas de una manera desprolija, desordenada, inexplicable, que le causa un daño a su coalición, claro, uno se pregunta por qué el presidente hace una cosa es como un autogol a propósito del Mundial. Entonces, aquí lo que vemos, a mi parecer, es un presidente que quiere estar bien con las dos coaliciones, pero con una parte de la coalición mira en segmentos como muy chiquititos de la población. Ujú. Y por otro lado deja a la gran mayoría del país que está esperando, por ejemplo, temas de seguridad, un poco inquietos con este indulto. Bueno, efectivamente el indulto a los 12 presos de la revuelta derivó en la salida de la oposición de la mesa de seguridad por la que se estaba trabajando en proyectos de seguridad de Estado, proyectos de Estado en los que todas las fuerzas políticas participan. Por otro lado, se han hecho concesiones bastante importantes de parte del gobierno de Gabriel Boric, tanto a la oposición como a este sector que usted señala más del socialismo democrático vinculado a los años de concertación. Y el indulto en particular, él ha señalado que era parte de sus compromisos de campaña, que es como el único punto en el que uno pudiera decir le está haciendo un gesto a su coalición más nuclear, más central. Sin embargo, en paralelo al tema de los indultos en sí mismo, que siempre son polémicos porque son indultos políticos y cada presidente que ha hecho indultos ha recibido de vuelta discusiones negativas, en fin, de la oposición. En concreto, en este caso, la desprolijidad ha llamado mucho la atención, partiendo desde una frase que da el presidente de la República al pasar, señalando que él da un indulto porque considera que la persona es inocente, tiene la convicción, que era una explicación innecesaria completamente, y no puede fundar además el indulto en su convicción de que alguien es inocente. Segundo, la desprolijidad al dar la cantidad de explicaciones y puntos de prensa con datos mal incluidos, leyes mal anotadas, en fin, y termina con el informe de uno de los indultados de los presos de la revuelta, completamente contrario a lo que uno pudiera decir, y esta persona tiene las características para ser indultada, y se le pregunta, ¿supo o no del informe? Lo que él no ha querido responder hasta el día de hoy. Parto con una cosa adicional, eran 11 indultados. Terminaron siendo 13, se agregaron 2 nombres más, entre ellos precisamente quien está siendo hoy cuestionado por el informe que traía de Gendarmería. Entonces, más allá de las necesidades políticas de quedar bien con sus dos almas, hay un tema también de gestión en lo que el presidente llama la ejecución de las personas que están trabajando. ¿Cómo se puede comprender esa cantidad de problemas a la hora de anunciar un tema tan fundamental? Completamente de acuerdo, Lucía. Nosotros estamos frente a un gobierno que tiene en general equipos de trabajo muy jóvenes.
son equipos de trabajo que no han tenido experiencia gobernando anteriormente, pero que además han tenido una cierta soberbia. Yo conozco distintas personas que han intentado acercarse a los equipos, personas de diferentes semblanzas políticas, pero todas de centro izquierda en un punto, ¿no? Y que le han ofrecido ayuda al gobierno. Ayudas que son además discretas, porque aquí hay todo tipo de regalos griegos, Lucía. Hay regalos griegos envenenados y hay regalos griegos que son de verdad en buena onda o de buena intención. Entonces, los equipos actuales son equipos bastante junior. Y cuando se enfrentan, por ejemplo, a este caso, uno lo que ve, y además el presidente lo reconoce, fueron desprolijos. Cuando el presidente se enfrenta a la prensa y un colega nuestro, un periodista, le pregunta: presidente, ¿usted leyó los antecedentes de las personas a las cuales indultó? El presidente se enfurece. Lo que pasa es que trata razonablemente de mantener el decoro, pero uno ve un presidente enojado. Y lo que hace el presidente después es pedirle la renuncia a la ministra de Justicia, culpar a la ministra de Justicia cuando dice: ella no fue prolija. Cuando yo decido indultar, él confía en sus equipos técnicos y confía que el indulto va a ser un indulto impecable. Esa es la palabra que tiene que chorrear a los gobiernos. Los gobiernos deben ser impecables. ¿Los gobiernos cometen errores? Por supuesto que sí. Pero lo que uno tiene que proveer en un gobierno es que hay un montón de controles intermedios, que nadie tiene la última palabra sin que haya otro que también tiene otra la última palabra. Entonces aquí lo que vemos es un concierto de desprolijidades y además equipos que no son diversos, Lucía. Aquí vemos equipos bastante novatos que, pudiendo tener apoyo de otros espacios, en algún punto se niegan a ser ayudados. Y bueno, vemos al presidente hoy día pagando un costo muy alto. Hoy día el presidente Boric aparece en las encuestas, que son siempre una foto de la realidad, pero que en algún punto muestran tendencia. Y hoy día tenemos al presidente con una baja bien pronunciada, producto de lo que ha sido el mal manejo de los indultos. Claro que sí. Ahora, una semana de todos los días declaraciones o hechos que dan cuenta de un error, y que en la información que aparece hoy día en la prensa además se señala, surge a raíz de que le llegan a él precisamente a su escritorio informes no completos. Supuestamente debían llegar a sus escritorios aquellos casos que no tuvieran ni un reparo para poder ser indultados, que es parte de lo que no sucede. De todas maneras, pedir la renuncia o aceptar la renuncia de la ministra de Justicia es una señal política para la oposición. ¿La oposición debiera o no continuar con las acusaciones constitucionales? Lo que pasa, Lucía, en este caso, déjeme hacer una sola precisión. Los documentos al escritorio del presidente no llegan caminando solito. Un presidente recibe en su escritorio documentos que le provee su equipo. Por lo tanto, cuando a mí como presidente o presidenta me llegan 5 carpetas, yo subentiendo que esas carpetas fueron revisadas exhaustivamente. Claro. Entonces, en ese sentido, además se le pide la salida al que era su jefe de gabinete, porque es la persona encargada de poner su alma arriba al escritorio y proteger al presidente de la República. La acusación constitucional es un recurso que está dentro del ordenamiento constitucional chileno. Por lo tanto, si la oposición quiere utilizarlo, no está, a diferencia de lo que vimos este fin de semana en Brasil, por ejemplo, no está usando algo que esté fuera de la Constitución. En nuestra convivencia democrática, bajo el mandato de la Constitución, la oposición puede llevar adelante una acusación constitucional. Lo que pasa es que llevar adelante una acusación constitucional es una manifestación de poca convivencia con el gobierno de turno. Mi impresión es que el presidente está haciendo señales como desvincular a la ministra de Justicia, reconocer desprolijidades y desvincular a su jefe de gabinete como un gesto de decir: miren, me di cuenta, se cometieron errores. Tenemos una ministra del Interior que está intentando que la oposición se vuelva a sentar a la mesa para seguir conversando temas tan relevantes como la agenda de seguridad. Yo esperaría que la oposición le diera un poquito en línea de crédito al gobierno y volviera a sentarse a la mesa y bajara la acusación constitucional. Pero
en el entendido que ellos pueden usarla. Está dentro de las De reglas las democráticas atribuciones. del país. Claro que sí. Bueno, lo veremos durante esta mañana finalmente. Además, Así hay es. partidos que tienen presidencias con distintas miradas al respecto. Veremos qué sucede durante esta jornada, si efectivamente llegan o no las acusaciones constitucionales al Congreso. En paralelo, las fuerzas políticas en su conjunto de oposición y oficialistas continúan también avanzando en el proceso constituyente. Así es que ojalá efectivamente haya acuerdos que puedan sostener estos otros grandes e importantes proyectos o reformas constitucionales que van en curso. Muchas gracias, Paula Walker, analista política y además experta en comunicación gubernamental, conversando sobre los coletazos de los indultos en Chile. Muchas gracias. A ti, Lucía. Que Buen tenga buen día. día.